Segundo. Iniciamos reunión. Hola a todos, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por conectaros a esta clase que vamos a tener ahora mismo. Es una clase, bueno, pues bastante compleja. De hecho, os tengo que comentar que cuando me lo plantearon dije, bueno, pues qué maravilla, porque al final siempre estamos hablando de complicaciones y demás, y bueno, pues el poder reunirlas para poder hablarlas hoy con vosotros pues bueno, pues te hace aprender mucho y darte cuenta de que bueno, pues de que hay ciertas cosas que suceden y que tenemos que saber, uno, detectarlas, bueno, uno, prevenirlas, dos, en el caso de que aparezcan, detectarlas y por supuesto, tratarlas. Entonces, bueno, vamos a ir entrando en cada una de ellas. Voy a aprovechar para presentarme. Soy Raquel Rodríguez Prada. Soy médico estético, soy coordinadora del máster de medicina estética de AMIR. Sé que hoy muchos de vosotros sois alumnos y hemos coincidido seguramente que en alguna de las prácticas. Hay también nuevos alumnos y seguramente que empezaremos a coincidir en breve porque ya este fin de semana empezamos con las prácticas presenciales. Así que nada, con muchas ganas de poder conoceros a aquellos nuevos alumnos y bueno, y aunque sea virtualmente, con mucha alegría de poder volver a vernos. Entonces, voy a dejar las presentaciones. En cuanto a las preguntas, por supuestísimo que son todas bienvenidas. Lo único, como yo voy a estar compartiendo pantalla, pues no voy a poder estar viendo el chat. Entonces, ir escribiendo. Espero que luego al final me dé tiempo a contestar todas y ahora os cuento en qué va a consistir, bueno, pues esta clase de hoy. Así que voy a compartir pantalla un segundito y vamos allá. Tengo por aquí. Bueno, pues vamos allá. Bien, bueno, lo que os decía, vamos a hablar de complicaciones en medicina estética. Van a ser complicaciones en medicina estética, sobre todo, van a estar centradas en ácido hialurónico y materiales de relleno. Existen más complicaciones que no son solamente tan relacionadas con el ácido hialurónico. La parte de la toxina la he dejado fuera. Haremos más clases y nos conectaremos más veces para hablar de complicaciones. Pero bueno, hoy vamos a empezar por estas que además ya veremos cómo es algo que no solamente nos preocupa, sino que además, bueno, pues necesitamos tener conocimientos amplios porque es mayoritario lo que ocupa nuestra consulta, ese tipo de tratamientos. Entonces, bueno, pues hay una cosa que sí que os quiero dejar clara y es que hoy vamos a centrar la clase tanto en complicaciones agudas como en complicaciones, bueno, pues que nos van a suceder en un momento más tardío, esas complicaciones más precoces, esas complicaciones más agudas, complicaciones que van a ser también más leves y complicaciones que ya no son tan leves y que sobre todo, bueno, pues son las que más nos preocupan y vamos a ver todas. Entonces, lo comentaba antes y es que posiblemente no nos dé tiempo hoy a ver todas y cada una de esas complicaciones y bueno, pues igual necesitamos dar otra clase más para ocuparnos de todo eso y darle la importancia que merece. Bien. Bueno, en cuanto a las complicaciones y ya centrándonos y metiéndonos en materia, el médico estético que dice que no tiene complicaciones, bueno, pues hay una cosa que está clara y es que el tema de las complicaciones, hay una estadística detrás que luego la vamos a ver que nos dice cuántas complicaciones vamos a tener a lo largo de nuestra vida como médicos estéticos. Entonces, o bien hace muy pocos tratamientos o las camufla y nos miente o ambas cosas. O sea, es normal que tengamos complicaciones. Lógicamente, esas complicaciones que más tememos suceden en un menor porcentaje, pero complicaciones todos los que nos dedicamos a la medicina estética vamos a tener o hemos tenido o bueno, pues posiblemente
si pinchamos bastante, pues volveremos a tener. O sea que es algo que tenemos que reconocer. Y que bueno, pues que al final esto es medicina, esto es ciencia y que cuanto más sepamos, más las detectemos y mejor sepamos tratarlas, pues nos va a ir mejor. Y que no, la medicina estética no solamente puede ser ese postureo que aparece en esta imagen, sino que además debe de estar cargado de mucha ciencia y sobre todo, bueno, pues de mucha calidad a nuestros pacientes, que es a los que nos debemos. Bien, en cuanto a cómo va a ser y cómo se va a desarrollar, bueno, pues esta clase, pues vamos a hablar de esas complicaciones, vamos a hablar de esas medidas preventivas, vamos a ver qué clasificación, cómo las clasificamos, qué complicaciones tenemos, cuáles son las más habituales, las menos habituales, todo eso lo vamos a hablar. Anatomía, me hubiese encantado poder hablar de toda la anatomía y que esta clase se centrase también en la anatomía, pero es imposible. Entonces, prometo que todo lo que no entre hoy lo vamos a ver más despacio. O sea, esta es la primera de muchas y me he dado cuenta de, bueno, pues la importancia que tiene que lo preparemos todo esto muy bien, ¿de acuerdo? Y luego nos vamos a centrar, como os decía, pues en esas complicaciones tempranas, tanto en el diagnóstico como en el manejo, y luego nos vamos a centrar en esas complicaciones que ya no son tan cercanas al momento del tratamiento, sino que aparecen después y igualmente ese diagnóstico y ese tratamiento. Así que todo eso va a ser de lo que nos ocupemos poco a poco. Esto es algo que recoge la SEME y que nos dice que en el 2024, pues fijaros, en España el ácido hialurónico fue el segundo tratamiento estético no quirúrgico más realizado. El primero fue toxina botulínica, con un 39% de los tratamientos no quirúrgicos y un 32% fue ese ácido hialurónico. Por lo tanto, fijaros, solamente con estos dos tipos, un medicamento y un producto sanitario, ya tenemos un 71% de los procedimientos no quirúrgicos que se realizan en un año. Así que tenemos que conocer muy bien el producto, tenemos que conocer muy bien esa anatomía, tenemos que conocer muy bien los planos en los que vamos a trabajar, los peligros, los posibles peligros que tenemos en esa zona en la que estamos trabajando y, por supuestísimo, en el caso de que haya un problema, como decíamos, saber detectarlo. Así que, bueno, quedaros con esta cifra y es que al final es cierto que cada vez la medicina estética, lo que es el número de viales de ácido hialurónico, pues estamos utilizando menos viales, ya no hay esos full face de grandes viales, sino que utilizamos una medicina estética en cuestiones de tratamientos con ácido hialurónico un poquito más tranquila y más relajada, pero sí que es cierto que seguimos utilizándolos y por lo tanto, bueno, pues sigue habiendo ciertas complicaciones. Una de las cosas que a lo mejor si nos preguntamos ¿qué se os ocurre que puede haber en cuanto a complicaciones, ¿no? Con ácidos hialurónicos, con la utilización de fillers. Bueno, pues hay veces que uno lo que piensa es que cuando realiza muchos tratamientos en un mismo paciente, bueno, pues el número de complicaciones pues va a aumentar. Y fijaros, en este estudio lo que nos viene a decir es que la mayoría de los efectos adversos ocurren cuando realizamos un único tratamiento, una única localización, es decir, un tratamiento aislado, pues un tratamiento de labio, un tratamiento de surco nasogeniano, un tratamiento de pómulo, lo que sea, de forma aislada, no grandes localizaciones en las cuales realizamos pues esos full face de muchos viales, sino que a veces solamente con una única localización ya tenemos importantes efectos adversos, ¿de acuerdo? Y además eso es algo que como médicos que nos estamos iniciando en el mundo de la medicina estética, pues cuando empezamos normalmente son los tratamientos que hacemos, bueno, pues esos tratamientos de hoy te hago el labio, otro día te hago otra cosa, otro día otra. Entonces, bueno, que sepáis que el realizar tratamientos, por así decirlo, con una única localización no quita de que vayamos a tener efectos adversos, sino que fijaros cómo sí que ocurre. Bien, vamos a hablar ya de esas complicaciones. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante que tenemos aquí y que debemos de saber es que necesitamos tener un conocimiento anatómico
muy, muy, muy importante de la zona. Por eso os digo que esta es la primera de todas las clases que vamos a dar sobre todos estos temas y que necesitamos saber muy bien dónde estamos pinchando. Y cuanto más conocimiento anatómico tengamos, mejor. Existen variantes anatómicas y tenemos que contar con ellas, pero sobre todo lo que tenemos que saber es en qué punto estamos y qué es lo peligroso que hay. Lógicamente, si luego hay una variante anatómica y tenemos una complicación, buscaremos esa solución, ¿de acuerdo? Es muy importante, como decíamos, conocer el tipo de producto que estamos utilizando, las características de ese relleno que estamos utilizando. Por supuestísimo, no utilizar materiales permanentes y evitar trabajar, evitar utilizar esos productos que son novedosos, esos productos en los cuales no hay unos estudios importantes detrás que nos digan cómo trabajar con ellos y cómo se van a comportar esos productos tan novedosos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay productos que nos puede venir un representante y nos puede cautivar el tema de que, fíjate qué maravilla, aquí tenemos una larga duración de este material y bueno, pues fíjate qué bien, nuestro paciente no va a tener que someterse a tantos tratamientos, sino que se prolonga en el tiempo y fijaros, eso, ese exceso de agentes reticulantes también nos puede traer más problemas que un producto que no tenga tanta modificación. Bien, y bueno, pues al final todo esto también se resume con evitar voluminizar en exceso, medir bien esas cantidades, sobre todo también medir muy bien cuando vamos a poner importantes voluminizaciones que las pongamos sobre un plano profundo, que no nos vayamos a planos dérmicos, porque ahí sí que el problema, bueno, pues normalmente va a ser mayor. Así que lo que vamos a hacer es, si necesitamos voluminizar, irnos a planos supraperiósticos y trabajar desde esos planos. Un momento, que no pasa. Vale. Muy importante, hacer una buena anamnesis. Tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente, no solamente esos antecedentes de la rama materna de la abuela, si tuvo cáncer o no tuvo cáncer, que fenomenal, pero vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora y sobre todo en cómo está nuestro paciente. Hay que hacer una buena valoración psicológica previa. Hay que ver si ese paciente, bueno, pues tiene algún tipo de problema desde el punto de vista psicológico, si hay unas inadecuadas expectativas, eso es muy importante. Descartemos alergias, no solamente a los materiales que vamos a utilizar, sino también, ojo, con las anestesias, ¿de acuerdo? Que le preguntemos. Vamos a ver qué medicación, si nuestro paciente está tomando algún tipo de medicación, si está tomando algún tipo de inmunosupresor y si hay algún tipo de problema a la hora de cicatrizar, si ha tenido problema, te has hecho heridas, has tenido algún problema, si tiene algún tipo de enfermedad autoinmune, todo eso lo tenemos que preguntar. Y sobre todo también tener muy claras cuáles son las contraindicaciones cuando realizamos tratamientos de medicina estética. Embarazo y lactancia, que esa nos la sabemos todos y bueno, pues que siempre es una de las que tenemos que tener presente. Y luego, bueno, pues infecciones activas, enfermedades graves, multisistémicas, lógicamente que el paciente esté inmunodeprimido o en tratamiento en ese momento, que tenga una enfermedad autoinmune. No todas las enfermedades van a producir efectos adversos en la misma proporción, pero sí que debemos de saber que si el paciente te habla de que tiene una enfermedad autoinmune, nos debe poner en alerta. Aquí la SEME ha publicado bueno, pues esas enfermedades autoinmunes y el riesgo hacia esos implantes. Y fijaros cómo nos las clasifica como riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Entonces, bueno, pues es importante que conozcamos esta clasificación y si tenemos alguna duda, pues bueno, pues un paciente que viene con un hipotiroidismo, pues ya sabemos que va a ser un riesgo bajo o una diabetes, pero en cambio, bueno, pues una esclerodermia o una vasculitis, pues aquí el problema puede ser mayor y vamos a tener un riesgo alto a la hora de realizar un tratamiento de medicina estética. Así que bueno, pues sí que es importante luego toda esta clase os la vamos a pasar, o sea que bueno, pero que sí que es importante que sepáis que la SEME tiene publicado todo esto. Y bueno, pues este es el que siempre tememos más, es ese compromiso vascular en el cual, bueno, pues todos hablamos de él,
y todos deseamos que nunca nos pase, que lo importante es que lo detectemos y de verdad que seamos capaces de poderlo trabajar y tratar. Entonces, bueno, ¿cuándo ocurre un compromiso vascular? Bueno, pues cuando existe esa inyección intravascular y puede suceder justamente que el taponamiento se produzca en ese momento, en este sitio donde yo realizo la inyección, o que se produzca un émbolo, se desplace y se produzca esa isquemia diferida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos tener esa necrosis en este punto o esa isquemia diferida con esas complicaciones a distancia que tenemos que saber identificar. Y, por supuestísimo, aquella en la que ya sí que no queremos ni hablar de ella, que es esa ceguera post-inyección, ¿de acuerdo? Esa sí que no nos apetece absolutamente nada. También vamos a hablar de ella. Fijaros qué curioso. Hasta el 2015 solamente, o igual solamente no es la palabra, simplemente estaban recogidos 98 casos de ceguera bueno, pues después de realizar tratamientos de medicina estética. Fijaros qué curioso. La mayoría están relacionados con inyecciones en la zona glabellar, ¿de acuerdo? Luego ya le sigue nariz, surco nasogeniano y zona frontal, que si os dais cuenta, y vuelvo hacia atrás, coincide con esa zona roja que vemos en esta diapositiva, ¿verdad? Esa zona frontal, esa zona glabellar y esa zona a nivel de la nariz, ¿no? Que aquí lo tenemos representado en rojo. Que esta zona esté representada en roja no significa que por variantes anatómicas y demás no tengamos problemas a nivel de realizar un tratamiento, por ejemplo, en la región más etérica, ¿no? Que aquí está pintada en verde maravilloso. Bueno, pues eso no te exime de no tener ahí un problema o una complicación. Pero bueno, que sí que está descrito y es donde más efectos adversos, sobre todo a nivel vascular, vamos a encontrar, ¿vale? ¿De acuerdo? En zona frontal, zona glabellar y a nivel de esa zona nasal y el surco nasogeniano. Bien, pero fijaros qué curioso, 98 casos hasta el 2015. Y fijaros cómo la mayoría de los casos, hemos visto la zona, pero fijaros en la gráfica que tenemos aquí, no tengo puntero para señalar, no me deja, ahora sí. Fijaros, son producidos por grasa, ¿de acuerdo? Esto es lo que está recogido hasta el 2015, 98 casos de ceguera en esas zonas y producidos por grasa. Y fijaros, solamente 3 años después, entre el 2015 y el 2018, vamos a tener ya 48 casos de ceguera frente a los 98 que teníamos hasta el 2015. Las regiones van a tener una pequeña variación en cuanto a que se empiezan a realizar más tratamientos en la región nasal y van a ser el 56,3% de las complicaciones en esa región. ¿De acuerdo? El 56,3% de los tratamientos de los casos de ceguera recogidos en esos 3 años van a estar producidos por la región nasal. Luego, lógicamente, viene glabela, viene frente y ese surco nasogeniano. Y aquí ya el agente causante ya no va a ser la grasa, sino que aquí lo que vamos a tener es que el 81% de esos casos de ceguera están producidos por ácido hialurónico. Así que fijaros cómo ha cambiado la película desde el 2015 al 2018 y los casos previos que teníamos recogidos hasta el 2015. Fijaros, la importancia de que sepamos que la región nasal es una de las más complicadas. Como bien sabéis, bueno, pues yo me dedico a dar mucha formación a médicos que están realizando el máster, pero también esos médicos que se están iniciando en el mundo de la medicina estética y muchos de ellos tienen muchísimas ganas de empezar a hacer rinomodelación. La rinomodelación es algo que debéis de dejarlo para un segundo plano, pero no por nada. Si podéis ser lo más artísticos del mundo y podéis tener esa capacidad para realizar esas narices maravillosas, es porque la estadística, fijaros en qué posición lo coloca como región en la cual vais a encontraros el mayor de los efectos adversos que podemos desear, que es la ceguera.
Entonces, bueno, tenéis que tener muy buen dominio de la técnica de inyección para que a la hora de expirar no se mueva absolutamente nada y bueno, que tengáis muy controlado el producto, la técnica para empezar a realizar este tipo de tratamiento. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo mejor para poder prevenir un efecto adverso? Bueno, pues una de las cosas que nos va a funcionar mejor a la hora de prevenir un efecto adverso es conocer la anatomía. Entonces, fijaros, aquí tenemos esos puntos más críticos en los cuales regiones como temporal, toda la región supraciliar, supraorbitaria y supratroclear a nivel frontal nos puede traer problemas, como hemos dicho, la región nasal, el infraorbitario, la zona del surco nasogeniano con nuestra arteria facial y la zona del nervio mentoniano. Esas son las zonas en las cuales vamos a poder tener algún problema más y que debemos de conocer muy bien esa disposición. Y aquí abro ese paréntesis y a la vez lo cierro de que volveremos a dar un recordatorio anatómico de todas estas zonas. Hablaremos de dónde es más seguro un tratamiento a nivel temporal, dónde es más seguro realizar un tratamiento cuando vamos a realizar ese reposicionamiento de la grasita malar por ese infraorbitario que tenemos en esa zona. Si tenemos que trabajar por la zona donde tenemos nuestra arteria facial, en qué plano debemos de trabajar, etcétera, etcétera. Y por supuesto también en la región nasal. Así que no os preocupéis que esto queda pendiente y nada, haremos una clase de anatomía en la cual veremos todo eso. Entonces, bueno, pues existen zonas faciales seguras, pues zonas faciales seguras al 100%, para que no exista ningún tipo de efecto adverso, no existen. Yo me he encontrado con aspiraciones positivas, yo sí que soy de aspirar, me he encontrado con aspiraciones positivas en lugares en los que digo, bueno, pues estoy sobre hueso, estoy posicionada bien, no tengo, en principio, por aquí no debería de haber nada y tengo una aspiración positiva. Así que, bueno, pues regiones faciales seguras al 100% no tenemos. Es una pena, pero es así. Lo que sí que hay regiones pues un poquito más complicadas que otras. Bien, vamos a ver la clasificación. Entonces, nosotros necesitamos conocer qué es lo que está pasando y necesitamos saber que hay una serie de complicaciones que van a ser agudas y que van a aparecer en un momento inmediato a que se produce ese tratamiento y que necesita una solución inmediata, una solución de urgencia. Luego vamos a tener una serie de complicaciones que van a ser tardías o diferidas y que, bueno, pues algunas de ellas van a necesitar también una solución inmediata y de urgencia, que también las veremos. Y dentro de todas esas complicaciones, otro tipo de clasificación las vamos a establecer como leves, moderadas y graves. Sobre todo vamos a tenerlas como leves y como graves, ¿de acuerdo? Lógicamente, tendremos que ver que existen complicaciones que van a poder ser reversibles y existen otro tipo de complicaciones que van a ser irreversibles, que intentaremos que tengan el menor número de secuelas posible, pero que alguna secuela puede quedar. Por lo tanto, es muy importante saber cuándo aparecen para saber si es un tipo de complicación precoz o tardía y también, bueno, pues en función de la gravedad, si van a ser más leve o menos leve, es decir, más grave, pues cómo de rápido debemos de actuar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquellas secuelas que nos vayan a quedar respecto a si van a ser complicaciones reversibles o irreversibles. ¿Qué tipo de complicaciones vamos a ver? Pues por ejemplo, vamos a ver el dolor en el lugar de la inyección, vamos a hablar de los hematomas, vamos a hablar del edema, vamos a hablar de infecciones, vamos a hablar del efecto Tyndall. Y en cuanto a graves, vamos a hablar, bueno, pues lógicamente de esa anafilaxia, hablaremos de esa isquemia, esa oclusión vascular y, bueno, pues el tema oftalmológico que no lo debemos de olvidar, aunque ya sabemos que no son tantos casos los que se producen, pero sí que es, por así decirlo, la más temida. Y luego dentro de las tardías, que estas las veremos en otro momento, pues hablaremos de esos procesos inflamatorios, hablaremos de esos nódulos, de los granulomas, hablaremos, bueno, pues del biofil y todas estas cosas que iremos viendo poquito a poco.
Así que, señores, nos metemos ya, sí que sí, en faena y vamos a hablar de las complicaciones precoces y leves. Bien, fijaros, vamos a empezar por una cosa que sucede casi siempre y que, bueno, pues es de esas que parece que nos puede preocupar menos y es el dolor. El dolor se va a asociar, pues lógicamente, al trauma, el traumatismo que ejerce nuestra aguja cuando va a atravesar el tejido. Ya está. Y que, lógicamente, cuanto más gordita es esa aguja, cuanto es una aguja que va a tener menor cantidad de Gs, bueno, pues nos va a producir posiblemente más daño. Y también la localización donde pinchemos va a influir, ¿de acuerdo? Bueno, por esa sensibilidad, por esos nervios que tenemos en esa zona y demás. Suele durar poco tiempo y conviene minimizar este dolor a nuestros pacientes. ¿Cómo? Existen muchas maneras. Podemos poner frío local, podemos utilizar cremitas anestésicas a modo tópico, podemos utilizar anestesia local si fuese necesario, bloqueando ese nervio, esa zona que necesitamos bloquear. Y es muy importante que tratemos el dolor, que hagamos una prevención del dolor de nuestro paciente, ya que es uno de los motivos por los que un paciente decide cambiar de consulta. Y yo no voy a ir a este doctor porque es que me duele muchísimo cada vez que voy. Entonces, que mimemos eso, pues va a hacer que nuestros pacientes vayan a ser mucho más felices a la hora de que les tratemos y que quieran repetir, porque a veces el resultado es bueno, pero es que me lo has hecho pasar tan mal que no sé si me compensa. Entonces, les tiene que compensar. Así que este es un dolor que es leve. Es una complicación que es leve, perdón, pero sí que debemos de ocuparnos de ella y saber que, bueno, pues que es algo que puede tener solución o ayudar a que les moleste un poquito menos. Otra, el eritema. El eritema, esa piel enrojecida después de un procedimiento es normal. Lógicamente, si se mantiene en el tiempo, tenemos que sospechar de que existe una hipersensibilidad y tenemos que, bueno, pues, tratarlo y valorarlo como tal. A veces es necesario utilizar algún tipo de corticoide tópico. Cremas con vitamina K también nos pueden ayudar a que este eritema mejore. Y sobre todo, si vemos que perdura en el tiempo, pues hay que sospechar de esa infección y, bueno, pues valorar que lógicamente no tengamos una infección y tengamos que poner, bueno, pues algún tipo de antibiótico para que no, bueno, pues no vaya más. Bien. Hematomas. Seguimos en complicaciones leves. El hematoma, bueno, pues ya sabemos que es esa manchita hemorrágica que nos aparece en la piel y que, bueno, pues se debe a esa extravasación de sangre que se produce cuando rompemos, bueno, pues un pequeño vaso o un vaso que no sea tan pequeñito. Ya el tamaño del vaso va a depender, pero bueno, sí que es una de las complicaciones que se van a producir más comúnmente y que, bueno, no solamente cuando pinchamos rellenos, sino cuando también pinchamos otro tipo de productos como la toxina, ¿de acuerdo? Es algo que sí, yo siempre lo digo, siempre que pinchamos el riesgo existe y también aquel médico que dice que no hace hematomas, yo creo que es muy cursi y muy poco elegante hacia el paciente decir eso, porque al final el riesgo de hematoma existe siempre y nuestros pacientes tienen vida después de pincharse y no sabemos si mañana tiene algo importante y va a estar condicionado por ese hematoma que se ha realizado cuando hemos hecho ese tratamiento. Sí que es importante que sepamos que, bueno, pues hay hematomas que son bastante floridos y hermosos y los podemos ayudar con cremas con vitamina K, bueno, pues para que árnica y demás, para que se minimice, bueno, pues el tiempo que está ese hematoma con nosotros. Quelantes, bueno, pues podemos utilizarlos también y nos va a ayudar, pues, a que dure un poquito menos. Además, importante que no tome el sol para que no pigmente. O sea, que todo eso se lo tenemos que recordar a nuestros pacientes y yo os digo que esto está dentro de una de las complicaciones, pero bueno, que es de esas complicaciones leves y que ocurren muy a menudo.
Bien, en cuanto a el edema intenso, bueno, pues ahí lo que sabemos es que a veces es necesario tratamiento con antihistamínicos, incluso con corticoides, y que, bueno, pues más o menos corticoide, pondremos 1 miligramo kilo día. A veces utilizamos también varidasa para bajar ese edema, y que es algo que suele ser autolimitado y que va a ceder. Ojo, hay que valorar que ese edema intenso, esa inflamación intensa, bueno, pues vaya cediendo, que no exista induración, que no esté caliente, que no exista rubor, bueno, que no tengamos esos signos de infección, y que a veces, si realizamos todos estos tipos de tratamiento y vemos que no hay ningún tipo de respuesta, o la respuesta no es tan buena como nos gustaría, a veces es necesario hacer una retirada del producto y poner hialuronidasa, que luego vamos a hablar de ella largo y tendido. Así que bueno, pues esa sería otra de las complicaciones. Entramos ahora con el tema de la infección bacteriana. Es muy importante que seamos, a ver, lo más limpitos y asépticos posibles a la hora de realizar un tratamiento de medicina estética. Una de las cosas que muchas veces os decimos y os repetimos es que, ojo, o sea, la aguja está estéril, mi guante azulito o del color que sea no está estéril, no toquemos con la aguja el guante. Cuando estamos inyectando, muchas veces tensáis la piel, y el tensar la piel y pasar con la aguja tocando el guante, bueno, pues no es de las mejores cosas que podemos hacer. Tocar con la aguja en una gasa que no está estéril, bueno, pues ese tipo de cosas. Desinfectar bien a nuestros pacientes, hay que desmaquillarles. Si es posible que no vengan maquillados a la consulta, pero si vienen maquillados hay que desmaquillarle bien, hay que desinfectar. Y esto, sobre todo, de verdad, lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. No, no, sí, total, solo voy a dar un pinchacito aquí, nada, no te desmaquillo. No, no, sí, desmaquillar, porque es que es importante que todo eso lo tengamos claro, que es un foco de entrada lo que estamos haciendo cada vez que pinchamos. Así que, importante. Una vez que ya tenemos esa infección, bueno, pues lo que se va a recomendar, lógicamente, es tratamiento con antibiótico, con pautas habituales. Utilizaremos doxiciclina, quinolonas, amoxiclavulánico, acitromicina, y bueno, pues suelen ser infecciones que ceden, son infecciones de la piel, que no es una infección, que luego veremos también esas infecciones que se producen a otro nivel. Y bueno, generalmente son tratamientos que en 2 semanas ya van bien, y que si no es necesario, aquí nos quedamos, y si va a más, pues tendríamos que recurrir a antibiótico intravenoso. Bien. Seguimos. Otra de complicaciones que aparecen precozmente y que son leves. Los herpes. Bueno, pues la infección por herpes simple, bueno, pues ya sabemos que es un virus en el cual muchas veces, cuando realizamos un tratamiento de labios, pues hay veces que pacientes que tienen, bueno, pues que ya han tenido ciertas infecciones de herpes, pues es importante que le realicemos esa profilaxis, ¿de acuerdo? Que hagamos profilaxis o con valaciclovir o con aciclovir 600 al día, más económico. Y muy importante que, si hay una infección activa, ese tratamiento debe posponerse. No debemos de realizar un tratamiento cuando estamos con una infección activa. Da igual, si tengo la infección activa en el labio, no me voy a hacer un pómulo. No voy a realizar ningún tipo de tratamiento cuando hay un herpes activo, ¿de acuerdo? Estos tratamientos pueden esperar, y los haremos cuando todo esto esté eh, controlado. Bien, bueno, pues muy importante que en un primer momento, cuando aparece esa fase inicial del herpes, en el caso de que no haya habido profilaxis y demás, que hagamos un diagnóstico diferencial con el inicio de una necrosis, porque a veces puede palidecer, puede tener una pérdida de sensibilidad en la zona, o incluso una hipersensibilidad, que ahora lo veremos que también ocurre en el caso de las isquemias. Entonces, todo eso debemos de hacer ese diagnóstico diferencial con necrosis, ¿cierto? Sobre todo en esos primeros momentos. Bueno, otra complicación leve. Tenemos el efecto Tyndall.
El efecto Tyndall no es más que, bueno, pues esa coloración que aparece azulada cuando nosotros realizamos un relleno en un plano muy superficial. Eso muchas veces ocurre cuando hacemos un tratamiento en la zona de la ojera. Aquí, cuando dejas el producto en un plano muy superficial, fijaros aquí qué poquito espesor tenemos, pues entonces queda, si estamos demasiado superficial, hace ese efecto azulado, como podéis ver ahí un poquito se intuye ahí en la foto, y este efecto es un efecto que está producido por un mal tratamiento que hemos hecho nosotros. A veces es porque lo dejamos en un plano muy superficial y otras veces es porque lo dejamos en un producto muy reticulado, aunque no sea en un plano tan superficial, sino que nos vayamos a una dermis profunda, pero claro, es que es un producto de una reticulación muy alta. Por lo tanto, van a dar esa coloración grisácea, esa coloración azul, que es por la refracción de la luz, bueno, pues no queda bien. Aquí la solución que tenemos es quitar ese producto con hialuronidasa. ¿De acuerdo? Quitamos el producto, a veces no es necesario retirarlo por completo y mejora lo que es esa coloración que se produce. De hecho, muchas veces yo me he encontrado en consulta pacientes que, fíjate, pues yo es que esto lo tenía súper hundido, me realizaron un tratamiento con ácido hialurónico y yo antes la ojera no la tenía moradita y desde que me lo he hecho tengo la ojera morada. Bueno, pues no es que tengas la ojera morada porque ahora de repente tengas una ojera pigmentada porque sí, no es una ojera vascular, es que es una ojera porque o sea, esa coloración viene por ese producto que está en un plano más superficial. Seguimos con las complicaciones leves. Bueno, se pueden producir parestesias, ¿de acuerdo? Parálisis de Bell. Aquí esta es una complicación que ocurre con muy poca frecuencia, que es transitoria y que, bueno, pues muchas veces lo que ocurre es por alteración también del nervio mandibular y marginal y por alteraciones del facial. A ver, si tenemos conocimientos anatómicos, siempre vamos a minimizar el riesgo de que se produzcan este tipo de parálisis, pero a veces ocurren y necesitamos tratamiento con corticoides orales bueno, pues para mejorar. Además, lo podemos acompañar de vitamina B12, de ácido fólico, y aquí lo que queremos, bueno, pues es restaurar, por así decirlo, esas vainas de mielina lo antes posible para que, bueno, pues o bien el traumatismo que hemos ejercido cuando realizamos el tratamiento, o bien a veces cuando inyectamos lidocaína en la salida del infrarritario y demás, bueno, pues a veces se puede alterar y que se solucione lo antes posible. ¿De acuerdo? Pero bueno, sí que suele ser autolimitado y mejoran. Hay veces que se producen, que hoy no vamos a hablar del tema, que lo hablaremos, el tema de las complicaciones con la toxina, pero hay veces que cuando realizamos tratamientos para, bueno, pues para relajar ciertas zonas a nivel facial, incluso a veces cuando tratamos el depresor del ángulo mandibular, el depresor, perdón, del ángulo, ay, por Dios, el DAO, no nos producimos cierta simetría, ciertas parestesias que dan sensación de parálisis y que no, que es una asimetría que la vamos a aprender también en otro momento cuando hablemos de las toxinas a mejorar. Bien, seguimos. Más complicaciones leves. Vamos a tener el nódulo no inflamatorio. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues sobre todo lo que vamos a tener, y esto a veces ocurre cuando realizáis la técnica de blanching con un ácido hialurónico no adecuado para este tipo de técnicas, cuando se trata un código de barras y no se realiza de forma correcta, bueno, pues es que existen pequeñas elevaciones, esas antiestéticas, por así decirlo, que van a estar ahí superficiales y se ve, bueno, pues ese producto ahí en esa zona, ¿de acuerdo? Y aquí lo que es un depósito de producto en un plano que no corresponde, un producto que no corresponde. Así que, bueno, pues mala técnica y mala elección de producto. Y como hemos dicho, ¿cómo se soluciona? Pues seguramente que necesitemos
poner hialuronidasa para darle solución. Aquí lo que vamos a tener ya es un nódulo, pero en este caso ya sí que es inflamatorio. Aquí normalmente son de aparición precoz, vamos a tener un poco de enrojecimiento, porque tendremos eritema en la zona, puede que tengamos dolor, puede que tengamos también un poquito de calor y esa inflamación. A veces es necesario hacer un cultivo para ver si necesitamos poner antibiótico y en caso de infección, pues a veces necesitamos pues añadir, bueno, pues claritromicina o doxiciclina o, bueno, si tenemos un antibiograma, pues fenomenal. Pasamos ahora a las reacciones alérgicas locales. Esto lo que se produce es una hipersensibilidad inmediata. Estas reacciones, este tipo de reacción se suele producir unas horas posteriores a la inyección y se van a tratar con corticoides locales, con antihistamínicos y bueno, pues aquí suelen desaparecer esporádicamente y sin dejar secuelas. Lógicamente hay que hacer una vigilancia estrecha de nuestros pacientes, ver que esto no va más y ya está. Y generalmente ya os digo que con este tipo con corticoides y antihistamínicos van a mejorar. Otra de las complicaciones leves que se producen es la reacción granulomatosa. Este tipo de reacciones son reacciones que son más extrañas, que ocurran de forma inmediata y que, bueno, pues suelen producirse esos nódulos que a veces son palpables y que generalmente es por una técnica de mala inyección, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo que importa es quitar ese ácido hialurónico, vamos a tratarlo con hialuronidasa para romper esas uniones y nada, favorecer que se degrade esa hialuronidasa y que, bueno, pues esa reacción granulomatosa que está ahí como un poquito más indurada que en el nódulo que hablábamos anteriormente, bueno, pues desaparezca. Ya os digo que son unas complicaciones que simplemente con hialuronidasa suelen ceder. Bien, dejamos las complicaciones leves y vamos con las complicaciones graves. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos como primera complicación grave que se nos puede presentar es ese angioedema o shock anafiláctico, en el cual lo que vamos a tener es que el paciente tiene una reacción importante que requiere una sensibilidad previa, es decir, tiene que ser un paciente que ya se haya tratado anteriormente, que haya estado en contacto con este alérgeno y que se va a desencadenar una respuesta inmune en dos fases. Primero vamos a tener una respuesta inicial y más rápida y luego vamos a tener una respuesta retardada, ¿de acuerdo? Es muy importante que actuemos lo antes posible. Vamos a necesitar antihistamínicos, vamos a necesitar corticoides orales o sistémicos, sobre todo que veamos cómo está esa vía aérea, o sea, lo trataremos como cualquier tipo de reacción alérgica grave. Es una situación de urgencia y en la mayoría de los casos o en todos va a necesitar un traslado. Lógicamente, y no vamos a entrar ahora en grandes detalles, pero hay que darle ese soporte al paciente que está en ese momento con esa anafilaxia. Adrenalina, corticoides, vamos a tener que poner nebulizaciones, soporte de oxígeno y hay que trasladarle al hospital y acompañarle en el traslado, ya que el acompañamiento tiene que ser eficaz. Por lo tanto, es necesario que vayamos con el paciente hacia el hospital, que no vale con solo pedir la ambulancia, sino que sea un acompañamiento eficaz y existe jurisprudencia sobre ello, así que recomendamos siempre que acompañéis al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este sería uno de los protocolos que debemos de tener en cuenta. Y ahora sí que ya nos vamos a centrar en... Nos va a dar muy poco tiempo para centrarnos del todo en esas complicaciones vasculares agudas, pero bueno, yo prometo que esto lo retomaremos. Ahora habrá parte 2,
¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a seguir de momento. Entonces, tenemos que tener claro que los compromisos vasculares nos pueden ocurrir. Y un compromiso vascular va a ser la interrupción de ese suministro vascular, que puede ser porque entremos dentro de un vaso y de forma directa se aplique relleno dentro de la arteria y se produzca esa embolización, ¿de acuerdo? Y se produzca esa necrosis de la zona, ¿de acuerdo? O bien, menos común, que sea por compresión extravascular, ¿de acuerdo? Que ponemos mucho producto y capta agua y lo que hace es comprimir ese vaso cerca del punto donde hemos inyectado. En cualquier caso, cualquiera de las dos, tanto la más común, que entremos en el vaso, como la menos común, que es cuando hacemos esa compresión a nivel extravascular, pues lo que pueden producir es una necrosis, ¿de acuerdo? Una necrosis y una cicatrización del tejido al cual le llega ese suministro por ese vaso sanguíneo. ¿Cómo va a ser el camino que va a seguir nuestro efecto adverso? Bueno, pues esto es muy importante y esto es lo que tenemos que detectar y debemos de saber que puede existir en un primer momento cierta palidez, puede aparecer dolor, ¿de acuerdo? La palidez y el dolor van a ser los primeros signos que aparezcan y que a veces está ausente cuando tenemos anestesia en la zona, ¿de acuerdo? O bien por el propio producto o bien, bueno, porque hemos realizado un bloqueo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esa palidez que aparece al principio, ojo si el paciente está realizando un tratamiento, lo está tolerando fenomenal y de repente tiene un dolor muy llamativo, bueno, pues para y reconduce y observa bien qué es lo que está pasando ahí. Luego aparece esa lividez, esa decoloración, esa coloración violácea en forma como de una red, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues esta coloración va a empezar a existir, bueno, pues porque el oxígeno ya empieza a faltarnos en esa zona, ¿de acuerdo? Esto puede aparecer inmediatamente a los pocos minutos o se nos puede desplazar un poquito en el tiempo y puede aparecer incluso a las horas. Entonces, ojo con esas palideces que no nos dejan tranquilos y que no le dejemos escapar o le instruyamos muy bien. Envíanos un vídeo cada X tiempo para poder valorar si aparece esta lividez. Después de la lividez, ¿qué aparecería? Esa decoloración azul negruzca, ¿de acuerdo? Esto ya estamos hablando de que, bueno, pues aquí ya sí que la piel se vuelve azul, la piel tira negra y aquí ya sí que es que no le está llegando absolutamente nada ya y que además el desencadenante de esto ya nos vamos a unas horas avanzadas, incluso días, ¿de acuerdo? Aquí hay una dermólisis importante, hay una formación de costra, hay una escara, hay una ulceración. Aquí ya sí que podemos hablar de esa escara de necrosis y esto aparece en días y semanas y luego existe ese deterioro de la piel, esa ulceración en la cual lo que ahora ya la piel intenta es bueno, pues se quita esa costrita que aparece en ese cuarto escalón y lo que aquí queremos o lo que aquí nuestra piel va a empezar a hacer es esa revitalización, ¿de acuerdo? Esto ya aparece a las semanas. Aquí la piel ya intenta, bueno, pues por así decirlo, sobrevivir a todo lo que le ha venido pasando durante todo este tiempo. Entonces, bueno, pues importante que lo detectemos esa palidez, esa lividez, que detectemos esa coloración azul negruzca, que esto ya sí que son días, aparecerá la escara y a todo esto es a lo que no queremos que llegue, ¿de acuerdo? O sea, queremos intervenir en ese momento de palidez o de lividez y no queremos que siga avanzando. Bien. Aquí lo que os decía, sobre todo lo que tenemos que ver es que en el caso de que sea una inyección arterial, lo que vamos a ver es esos signos de isquemia, que no existe ese relleno capilar, que puede existir ese dolor y ese blanqueamiento y que va a prosperar hacia esa lividez. Y en el caso de que la inyección sea a nivel venoso, pues aquí lo que vamos a ver es cómo se produce una congestión venosa, cómo los vasos se congestionan y cómo esa piel se va a volver azulada.
Y la otra complicación que nos preocupa muchísimo es la de la central de la retina, la cual lo que nos va a producir ahí, cuando se produce esa impactación a nivel de la retina, va a ser ese dolor ocular, vamos a tener una ptosis, tendremos estrabismo, midriasis, visión borrosa. ¿De acuerdo? Muy importante. Bien. Seguimos con la isquemia arterial aguda. Aquí, ¿cómo la detectamos? Pues muy importante. El inicio suele ser agudo. No estamos hablando de una isquemia arterial diferida, que hablaremos de ella más adelante. El inicio es agudo, generalmente dolor intenso. La coloración al principio puede ser roja, pero luego aparece palidez. Vemos que la zona se queda como muy blanquita. Y luego tenemos esa zona lívidos reticulares que nos va a llamar mucho la atención y que no podemos caer en la trampa de confundirla con un hematoma. ¿De acuerdo? Normalmente hemos tenido esa palidez previa. Normalmente no hay un edema local, no hay una gran inflamación justamente cuando se produce esta isquemia arterial. Y es una evolución aguda, rápida y regional, de tal manera que empieza en la zona donde está el problema y se va extendiendo regionalmente por esa región por donde iría esa arteria en la cual hemos realizado esa isquemia, ¿de acuerdo? Es importante que sepamos que en un primer momento puede aparecer hipostesia y parestesia y que también es importante que sepamos que todo esto se puede conducir hacia una hipersensibilidad local, de la zona donde hemos tratado y que si tocamos lo note con mayor hipersensibilidad. Bien, se produce esa necrosis de los tejidos y luego vamos a ver pues el tema de nuestra oftálmica. Fijaros, los casos que están indexados tanto por ácido hialurónico, por inductores de colágeno, hidroxiapatita, poliláctico y otro tipo de tratamientos, fijaros, es un 0,015%, ¿de acuerdo? Estos son 15.000 inyecciones, las que tendréis que realizar para que se produzca este problema, para entrar dentro de la estadística. Fijaros, 15.000 inyecciones no son tantas inyecciones. O sea, cuando estáis empezando, pues aun viendo pocos pacientes al día y realizando pocos tratamientos y pocas inyecciones en cada uno de ellos, bueno, pues se hace ver que si más o menos ves una media de 20 pacientes a la semana, pues posiblemente en 2 o 3 años puedas llegar a tener este tipo de problema desde el punto de vista estadístico, que no significa que lo vayáis a tener, pero sí que estadísticamente podría existir. Muy importante, conocer esas zonas de riesgo. Volvemos a repetirlas. Zona infraorbitaria, zona glabelar, zona nasolabial y la zona del temporal. Estas son las zonas que anatómicamente, desde el punto de vista vascular, vamos a tener más riesgo. Y a la hora de prevenir, ¿qué necesitamos? Volvemos a lo de siempre, anatomía, anatomía y anatomía. Antes de inyectar, es importante que palpemos el pulso. Si vamos a trabajar en el temporal, que localicemos nuestra arteria temporal superficial. Incluso yo muchas veces lo que hago es pintarla. La localizo, la pinto el trayecto y luego ya localizo dónde voy a pinchar. Inspecciones las áreas, que veas cuando vas a realizar un tratamiento de labio, generalmente el labio lo vamos a encontrar en un plano medio profundo. Bien, pues no solamente tenemos que saber eso, sino que también observar. Y si ves y muchas veces evertir el labio y ves esta zonita de aquí, entonces ves que hay late, pues tienes localizado dónde está la arteria. Bien. Es muy importante que sepamos que no siempre somos simétricos vascularmente. Entonces, cuando, por ejemplo, en los temporales no es habitual que tengamos las dos temporales superficiales exactamente iguales. Así que las dos las tenemos que palpar, las dos las tenemos que localizar antes de realizar un tratamiento. Y que cuando realizamos los tratamientos cerca del foramen cigomático,
hagamos un poquito de retracción de la aguja para bueno, pues no dejarlo justamente en ese perioste, ¿de acuerdo? Así que bueno, estos son muchos de las medidas que podemos realizar antes de un tratamiento para evitar complicaciones. En cuanto a la hialuronidasa que vamos a utilizar, el uso de formulación magistral está prohibido. No podemos realizar tratamientos con hialuronidasa de fórmula magistral. Lo que necesitamos, se nos está acabando el tiempo. Lo que necesitamos es realizar a través de la Agencia Española del Medicamento, tenemos que solicitar la hialuronidasa, que es como medicamento extranjero, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos tener la U48 y que nuestra farmacia depósito sea la que, junto a ellos, las que tramitemos el pedir esa hialuronidasa como medicamento extranjero. Esta es la hialuronidasa que está autorizada, vienen 10 ampollas, tendríamos 15.000 unidades, que os puede parecer muchísimo, pero a veces necesitamos bastantes unidades para poder realizar ese tratamiento, esa isquemia. Podemos llegar a 9.000, 10.000 unidades fácilmente, así que bueno, pues aquí tendríamos 15.000 y debemos tenerlo. Y no está recogido el uso compasivo, es decir, tenemos que justificar el uso compasivo, que es, bueno, pues esa sobrecorrección, ese efecto Tyndall, ese edema local. Es decir, cuando nosotros necesitamos un tratamiento no urgente por ese uso compasivo, tenemos que justificarlo muy bien, ya que solamente está autorizada este tipo de hialuronidasa para los signos de isquemia, ¿de acuerdo? Para esos tratamientos urgentes. Insisto, esta es la hialuronidasa que tenemos que utilizar, que tenemos que tener en nuestras consultas y no podemos utilizar otra. Entre no tener nada y tenerla de fórmula magistral, mejor tenerla de fórmula magistral. Pero tenéis que tener esta solicitada. Es cierto que tarda en llegar, que hay que realizar ciertos trámites burocráticos y que dependiendo de la comunidad autónoma puede tardar más o puede tardar menos, pero es este el camino, solicitar este tipo de hialuronidasa. Y bien, vamos ahora, y ya estoy fuera de tiempo, pero tengo que hablar de esto, no me puedo ir hoy sin hablar de esto, y es esas, un segundito, perdonadme un segundito. Vale. Lo que tenemos que tener en claro es cómo tratar esas complicaciones vasculares y, sobre todo, en el caso de que exista una complicación vascular, avisar a nuestro paciente, comunicarle qué es lo que está pasando, hay que comunicarle a su familia, hay que hacerle saber que vamos a realizar un tratamiento para que todo esto acabe de la mejor manera posible y que tenemos que tratarlo con hialuronidasa. ¿De acuerdo? ¿Cuántas unidades? Bueno, pues entre 500 y 1.500 unidades de hialuronidasa son las que vamos a realizar en este primer momento. Bien, para ello, esas 1.500 unidades de hialuronidasa, en el caso de urgencia, las vamos a diluir con lidocaína al 2%. Difunde más con lidocaína que con suero fisiológico y en este caso nos interesa importante dilución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a realizar esa dilución con lidocaína. Vamos a realizarlo más o menos la mitad de esa dilución en la zona donde hemos realizado la punción y luego nos vamos a ir regando toda la zona donde tenemos el problema, lo vamos a ir regando eh, para que toda la zona de ese angiosoma se inunde de esta hialuronidasa y se nos vaya realizando esa solución. Lógicamente, bueno, pues desde la recepción van a tener que anular la consulta y demás. Y bueno, pues ya empezamos con ácido acetilsalicílico 500 miligramos, que luego nuestro paciente va a seguir tomando en casa durante una semana. Es importante que también consideremos el uso de nitroglicerina tópica, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lógicamente todo esto
lo vamos a tratar y a realizar a nuestro paciente hasta que se revierta este efecto, este evento isquémico. Bien, entonces, a modo de resumen, en el momento que tengamos unos síntomas como, como ese blanqueamiento, esa libido reticularis y bueno, pues esa decoloración azul grisácea, en ese momento necesitamos realizar importante. No, bueno, masajéate, vamos a esperar, en el caso de que el paciente os escriba desde casa o os llame desde casa. Entonces, hialuronidasa, 1.500 unidades en 3 mililitros de lidocaína, ya os digo, difunde más que ese suero fisiológico. Vamos a poner más o menos entre 500 y 750 unidades en la zona que está afectada, ¿de acuerdo? Y el resto en ese área isquémica, en todo ese angiosoma. Vamos a monitorizar en el caso de que podamos con Doppler para localizar bien dónde tenemos el problema. Si tenemos compresas calientes necesitamos vasodilatar, o sea que hay bolsitas de calor, vamos a dar calor. Nitroglicerina atópica, como os decía, y empezamos con ácido acetilsalicílico 500 al día y luego ya seguiremos en casa durante una semana. ¿Cuándo vamos a repetir la infiltración de hialuronidasa en el caso de que no se haya restablecido la perfusión tisular? Lo que vamos a hacer es cada hora. Esto es lo que dice el protocolo de Vargas Laguna. A ver, las últimas recomendaciones lo que dicen es que se hagan valoraciones antes de la hora y que podamos realizar el tratamiento cada 15-20 minutos, reevaluemos y si es necesario vayamos añadiendo hialuronidasa. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de Dani del Río, del doctor Daniel del Río, en el cual, bueno, pues se pusieron entre 500 y 1.500 unidades por hora y área, se dio masaje, se aplicó ese calor local, se puso pomada con nitroglicerina y aquí ya sí que, fijaros cómo hay esa epidermiólisis, sí que ya se inició tratamiento antibiótico y corticoide. Así que el manejo, el control en el caso de agudo y que hay buena circulación, que ya vemos que hemos realizado ese tratamiento agudo y se ha recuperado la zona, tenemos un buen relleno capilar, pues lo que hacemos es un seguimiento cada 24 horas y por supuestísimo que el paciente en el momento que note cualquier cosa se debe poner en contacto con nosotros. Y en el caso de que hagamos el tratamiento agudo y la circulación sea deficiente, bueno, pues aquí lo que tenemos que ver es que además de seguir inyectando nuevamente esa hialuronidasa, pues ya pasamos a las siguientes opciones terapéuticas, en las cuales lo que vamos a hacer es añadir ese Hemovas, esa pentoxifilina 400 cada 8 horas. Valoraremos el uso de la cámara hiperbárica. Si no tenemos, buscaremos una clínica cerca porque sí que mejora muchísimo. El uso de plasma rico en plaquetas y, bueno, diferentes tecnologías. Y además sospecharemos de infección y añadimos antibiótico tópico, antivirales si hay antecedentes de herpes y, bueno, pues por supuesto si esto sigue pues tendremos que proceder a ese desbridaje y por supuestísimo luego hay que recuperar esa piel, así que realizaremos láser, microneedling, bueno, pues todo lo que sea para todos los cuidados encaminados a realizar esa recuperación de la piel. Hialuronidasa, debemos de tener esos viales de 1.500 unidades, como mínimo 3.000, 6.000 siempre, ya os digo, igual si tenéis alguna más no pasa nada. Tener ácido acetilsalicílico en ese kit de emergencia, compresas calientes, ¿de acuerdo? Para poder producir esa vasodilatación y luego tener, por supuesto, corticoide, adrenalina y, bueno, pues ese material para ese soporte respiratorio. Fijaros, aquí tenéis un protocolo de Nabil, que a mí me encanta este protocolo, en el cual nos divide esa atención en un tratamiento de labios como acción inmediata, en la cual vamos a dar un masaje
importante. Vamos a establecer esa hialuronidasa. Él lo hace con un cc de suero y repite cada 15-20 minutos si persiste esa palidez. Y va a ir reevaluando y, si es necesario, pues ir añadiendo esa hialuronidasa. El soporte farmacológico, ácido acetilsalicílico, amlodipino, Hemovas, corticoide y pentoxifilina. Y luego, pues lógicamente, como opcional, bueno, pues esa nitrotópica, como decíamos, oxígeno y lógicamente ese seguimiento del paciente. Lo vamos a dejar aquí, seguiremos otro día con las complicaciones graves porque ya me he pasado 10 minutos del tiempo, lo siento muchísimo. Retomaremos todo esto, volveremos a repasar todo lo que es el compromiso vascular para que nos quede claro, volveremos otra vez a hablar de este protocolo de labios. Voy a dejar de compartir un segundito. Y bueno, pues un placer haber estado con vosotros. En cuanto a las preguntas, estáis diciendo que si se va a quedar grabada y guardada en algún sitio, todos aquellos que os hayáis inscrito se os va a mandar esta clase. En breve os daremos el segundo día de la continuación de toda esta clase. Hemos pasado un pelín rápido por todas las complicaciones vasculares y volveremos otra vez a las complicaciones vasculares porque creo que necesitamos darle mucho conocimiento a todas ellas, que siempre es lo que más nos asusta. Y nada, daros las gracias de verdad. Siento haberme extendido un poquito más. Mira, por aquí me dicen que se han quedado con ganas de saber lo último que faltaba. Pues es que nos queda mucho, nos queda centrarnos un poquito más y hablar un poquito más de las complicaciones vasculares a nivel agudo. Hablar de la gran temida, esas complicaciones a nivel retiniano, a nivel oftálmico, qué hacer, qué no hacer. Habrá novedades en breve, ¿de acuerdo? Van a cambiar los protocolos y yo os contaré todo lo que sé hasta que salgan los nuevos protocolos y todo lo que se intuye que va a salir. Y luego hablaremos de las complicaciones diferidas, aquellas que no aparecen hoy y que de repente, bueno, pues una paciente, existe la isquemia diferida. Qué hacer, cómo tratarla. Y ya, si nos vamos de las vasculares, bueno, esos nódulos inflamatorios, los granulomas, todas estas complicaciones que aparecen a nivel no precoz, sino cuando ya llevamos un tiempo después de haber realizado ese tratamiento. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Me tenéis aquí para lo que queráis. Cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, mira, dicen otro webinar con la segunda parte. Estoy totalmente de acuerdo y esto sí que tienes mi palabra de que va a haber por lo menos dos, uno de anatomía y otro de complicaciones, casi seguro que lo vais a tener, ¿vale? Así que un placer de verdad y mil gracias por conectaros porque, bueno, pues siempre es un gusto ver a tantísimos médicos interesados en ser mejores médicos, porque al final el conocer las complicaciones es hacernos mejores. Así que, nada, estoy viendo muchos mensajes de gracias y sobre todo, bueno, pues gracias a vosotros. Así que nada, un placer y espero que os haya gustado mucho.